Me dedico a la pesca, no tengo ninguna formación en alguna ciencia biológica ni nada raro, y en base a la experiencia que tengo en participar en instituciones, en la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca participé mucho tiempo, sigo participando, y en donde encontré un poco de darle sentido a esto de preocuparme por el río, por los peces principalmente, y curioseando, tratando de conocer los peces, desarrollé algunas teorías desde lo vulgar, acompañado con algunos datos técnicos que, bueno, vamos a tratar de charlar de eso. Bueno, larguemos nomás, a ver cómo... La idea es hacer una introducción general un poco de lo que es el pez como objeto, llamémoslo, y después conocer un poquitito de lo que es los distintos tipos de pesca que tenemos vinculado acá al Paraná. Y después, si nos queda un ratito de tiempo, hacer algunas preguntas, charlar, sobre todo justamente de la experiencia que tiene cada uno y lo que ve y acostumbra a ver, porque estoy imaginando que todos están bastante vinculados al río a través de la pesca. Bueno, para entender un poco de lo que son los peces, no sé si ven acá, tapo un poquito la pantalla, tenemos que entender que prácticamente el 50% de los vertebrados que hay sobre el planeta son peces. Lo siguen el resto de, bueno, mamíferos, reptiles, y es curioso este dato y se asocia a que el planeta agua, no sería el planeta Tierra, digamos, mayor concentración de agua sobre el planeta. Esta sería una simplificación de cómo se distribuiría la Tierra sobre nuestro planeta. El volumen de agua da las pautas de por qué tenemos tantos peces como seres vertebrados. Para entender un poco lo que es el agua, fijémonos, el agua salada, que compone la masa del planeta, y el agua dulce. A su vez, el agua dulce se separa en lo que sería agua congelada, superficial y subterránea. El porcentaje de agua superficial, es donde viven los peces, es muy pequeño, y de manera gráfica, para poder interpretar, imaginemos que un tambor de 200 litros sería el agua salada que tenemos sobre el planeta. Las latitas pongámosle de cerveza, sin marca, compondrían lo que es en volumen el agua dulce. Y fíjense que lo que sería el agua dulce superficial, donde viven los peces, sería esta latita chiquitita de abajo, que además del agua que se usa, podríamos llamar para consumo, y donde volcamos nuestros residuos. Nos imaginamos el Paraná acá enfrente, que lo vemos de una dimensión bastante importante, y en el planeta prácticamente no es nada. ¿De dónde vienen los peces? Nosotros pescamos y sacamos peces y nos imaginamos que lo que está abajo del agua estuvieron siempre o aparecen mágicamente, que llueven los peces. El ciclo más o menos reproductivo, pero hay que tratar de entender de cómo se reproduce de las especies en general que pescamos, que son las migratorias, sobre todo, los peces de mayor interés en la pesca, tanto comercial como deportiva. Imagínense que es un curso de un río, la parte que se hace como tipo delta sería el bajo del Paraná, las islas nuestras donde se inundan. Los peces hacen un remonte, aguas arriba, sueltan los huevitos, con la misma correntada, esos huevitos en el periodo que transitan sobre el río, empiezan a eclosionar, y a las zonas de laguna acá enfrente llegan los huevitos y ya las larvitas de peces que todavía no tienen autonomía para nadar, van en la deriva de la correntada. Por eso es la importancia de conservar estos humedales. ¿Qué condiciones encuentran estas larvitas? Encuentran principalmente alimento, que es el fito y el zooplancton, que se genera, todo eso es más abundante cuando los periodos de luz son más largos, particularmente en el verano, y mayor temperatura, y además lo que tienen en esta región es protección de los predadores en la vegetación acuática.
Todo eso son ciclos naturales que propicios para que la reproducción que se da todos los años sea más exitosa. Y esto, bueno, la dinámica del río. El río nosotros lo vemos que corre, pero a su vez tiene una dinámica de, llamémosle, el movimiento vertical de crecientes y bajantes, que lo que hace es que inunda ambientes, y esos ambientes son los que generan, lo muevo un poquitito así, lo que generan estas condiciones para que haya también tanta diversidad de peces. Al ser dinámico y al haber interacción entre los peces del curso con los que están en las lagunas, hace esta diversidad de especiación que tenemos especies, como vieron allá hay un afiche con casi 180 de especies, se dicen que son 250 en esta zona. Este es un registro, son difíciles de entender estos gráficos, pero un registro, yo todos los lunes durante mucho tiempo tomaba la altura del Paraná en Puerto de Rosario y lo volcaba en una planilla de Excel. Y después empecé a tirar unas curvas. Lo que está marcado en línea roja serían los meses cálidos. Y lo que está manchado de amarillo es cuando el río Paraná, el Rosario, está por arriba de los 4 metros, y lo que está en verde, digamos, lo que está en amarillo es por arriba de los 3 metros, y lo que está en verde por arriba de los 4 metros. Lo que eso generaría, en principio, en base a mis teorías, no tengo tanto fundamento científico, condiciones ideales para la reproducción de los peces. Más que de la reproducción, es para la sobrevida de los peces. Los peces se reproducen igual, pero en esas condiciones sacan mejor rendimiento. De 1000 huevitos, si las condiciones no son óptimas, pueden sobrevivir 100 tal vez. Y cuando las condiciones son óptimas, de los 1000 huevitos, probablemente sobrevivan 800. Y eso hace los volúmenes del stock de peces sería, ¿no? Fíjense como de septiembre a marzo del 2007, el nivel del río, casi terminando el verano, se dio un repunte donde el periodo reproductivo arranca en los primeros meses de calor. En donde acá pudo haber una estabilidad, pero acá empieza a haber frío y el stock de peces en este sector de la gráfica es donde podríamos haber tenido mejor reproducción. Allá fíjense lo que es marzo del 2007-2008, un río muy bajo. Toda esta buena producción de peces que hubo acá, allá prácticamente se pierde. Y digamos que cuanto más chiquititos los peces son más vulnerables a las condiciones climáticas, a los predadores. Y en unas malas condiciones climáticas se cae la masa de peces que hay debajo del agua. 2008-2009 pasa lo mismo, los niveles son bajos, no pasan por arriba de los 3 metros, particularmente los meses cálidos, y en 2009-2010, que hubo una creciente bastante importante, creo que los que hemos sido testigos pescando de esa creciente nos hemos dado cuenta de que hubo abundancia de peces, el caso del dorado, que podríamos haber dicho casi hasta una sobreabundancia, y sobre todo el crecimiento de esos peces fue muy rápido porque tenían mucha disponibilidad de alimentos. En el 2010, si bien estuvo bajo, ya aquel tramo de río crecido dejó una buena corte de peces. Corte sería una clase de peces. Los que nacieron entre 2009 y 2010 ya tenían una cierta estabilidad. Y bueno, fíjense estas bajantes. Nosotros tal vez en el 2012, 2013, 2013-14 todavía pescábamos los que nacieron en este periodo del año, ¿no? Porque fue muy efectivo. Nos venimos un poquito más adelante y ya tuvimos muy buena estabilidad en los niveles del río, sobre todo en los meses cálidos. O sea que hoy, digamos, creo que estamos teniendo muy buena pesca. Si nos ponemos a hacer, somos sinceros con nosotros mismos, yo creo que estos últimos años hubo muy buena pesca. Digo porque generalmente decimos que se pesca poco, que cada vez hay menos peces. Todas estas cuestiones climáticas son los que mantienen la estabilidad en la pesquería. A ver cómo analizamos un pez. Generalmente, si lo analizamos como individuo, es desde el huevito hasta que llega a la adultez, su periodo de vida. Esto es lo que arma una población de peces, todos peces de la misma especie en distintos tamaños.
Estoy hablando de algunas cuestiones conceptuales para que después podamos entender lo que sigue. Esto es una comunidad de peces, distintas especies, una comunidad agrupada en tal sector que se podría llegar a medir. El sábalo es una de las principales especies por cantidad que tenemos acá en el Paraná. El dorado, tiré a la forma azarosa, ¿no? Por ejemplo, el surubí, fíjense que hay 3 surubí pintados y 2 atigrados, porque siempre el surubí atigrado es menos abundante. ¿Qué trato de decir con esto? El manguruyú, por ejemplo, está representado por un solo pez en este gráfico. Quiere decir que son especies que debajo del agua, en volúmenes, son muy inferior a otras especies. Su forma natural de estas especies es que no sean abundantes. Por eso hay algunas confusiones a veces en decir que el manguruyú está en extinción, porque se lo ve poco, y en realidad se lo ve poco porque hay pocos, naturalmente, ¿no? Tiene algún grado de protección el manguruyú, propiamente el nuestro, el del Paraná, porque es un pez endémico. Endémico quiere decir que está solo en esta región. Ahora yo reanalizo lo que era el individuo. El individuo lo empiezo a analizar de esta manera. Para que un pez llegue, antes de hacer una vertical así de unidad, de un huevito a un pez, para que llegue a este pez adulto, en el medio tuvo que haber una reproducción de una cantidad enorme de huevitos. Esto es lo distinto que tenemos de cómo vemos nosotros la forma de vida. Un perro tiene 6, 7 cachorros, el humano tiene 1 o 2 por vez. Los peces son cantidades muy numerosas. ¿Y por qué llega, de toda esa cantidad de huevitos, por qué llega solamente uno? Porque hay un montón de efectos en el medio que tienen que ver con cuestiones climáticas, temperatura, inundaciones, sequías y sobre todo por los predadores. Los peces tienen un rol básico que es mantener las distintas cadenas tróficas, por ser abundantes justamente. El ser humano primitivo, que lo pongo dentro de los mamíferos en un estado casi natural, en comparación con el resto de la fauna, eran mucho más pescadores que cazadores porque era más fácil apropiarse de los peces que de las aves y de los mamíferos. Y después empezamos nosotros a meter ruido en esas poblaciones. Si bien acá hay un conjunto que sería equilibrado, llamémosle, para que llegue este dorado de este tamaño, tuvo que haber antes cierta cantidad de huevitos, nosotros ya esa población se empieza a reducir por todas las interferencias que le vamos metiendo en el medio. Ciudades, industria, contaminación, navegación y todas esas cuestiones. A su vez, después empezamos a usar el río como un elemento productivo. Con la tala introducimos especies exóticas para entretenimiento, para cultivo también, la extracción de agua para el riego, modificación de suelos para el ganado. Y por último, de ese volumen, fíjense cómo se va achicando la cantidad de dorados, ¿no? Queda a disponibilidad lo que sería la pesca, que es lo que nosotros, es el único testigo que tenemos ante nuestros ojos, es lo que sacamos del agua. Nosotros culpamos a todos los males del río la pesca, no importa si es deportiva, comercial o como sea, porque es lo que podemos ver. Nosotros podemos contar que sacamos tanta cantidad de peces, pero no nos damos cuenta, no contamos todos los peces que no se generan para que haya cierta cantidad de peces abajo del agua. La pesca en distintas formas, ¿no? Una pesca comercial, deportiva, con pocos límites. Fíjense este dato que lo tira la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una de las instituciones que en principio a nivel mundial es de mayor prestigio, en donde determina, acá la tabla muestra 2 colores porque habla de lo que sería, hay muy poco relevamiento hecho a nivel mundial, habla de lo que sería el sudeste de África. Yo tomé ese dato del sudeste de África porque a nivel planeta la hago coincidir con lo que sería América del Sur, que no hay muy poco relevado de América del Sur. Incluso hay coincidencia entre las especies de peces entre África y América del Sur, porque alguna vez estos continentes estuvieron unidos. Cuando se separan también algunas especies de peces.
Fíjense que la pesca por ocio y la pesca por alimento están dentro de los menores porcentajes. Los agentes de amenazas principales para los peces de agua dulce, llamémosle, continentales, son las represas. Fíjense la contaminación y las especies invasivas que no nos damos cuenta lo nocivas que son para los peces. Incluso nosotros, siendo pescadores, las vemos como favorables para nuestro gusto, ¿no? Yo digo nosotros, hay mucha gente que no pesca, pero me englobo dentro de lo que es pescadores, ¿no? Y este dato, que es curioso también tomar como parámetro, en 1965 Argentina tenía 20 millones de habitantes. Y para un cierto público había un interés en una cierta cantidad de peces. 50 años después, la población se duplicó, 40 millones de habitantes. Entonces esos 40 millones de habitantes, con mejores tecnologías, tanto para la extracción, digamos, tienen interés por todavía menos cantidad de peces que había en 1965, porque todos esos peces de 1965 ya los veníamos agrediendo con otros agentes por fuera del interés de consumo. ¿Y cómo se compensa esa demanda? Incorporando el interés a otras especies. Hoy la tarucha no tenía ningún interés en la pesquería hace 50 años atrás, hoy pasa a ser tapa a veces de las principales revistas de pesca. O la milanesa de tarucha está cobrando un prestigio bárbaro. 50 años atrás hablar de tarucha era una cosa casi, bueno, se lo tomaba como un pez de segunda, llamémosle. Este es otro dato que es interesante, cómo compensamos esa demanda que hay en el consumo de peces con la acuicultura, la producción de peces en cautiverio. Hoy en día, a niveles mundiales, por la, no me acuerdo qué institución en la que marca estos valores, el consumo de pescado de acuicultura ya es mayor al consumo de pescado de extracción, que se saca tanto de los ríos como de los mares. Ya lo superó. Y, por ejemplo, acá tomé un dato de una estadística que se hizo en España, porque España es un país muy consumidor de pescado. Fíjense que la gente cree que lo que consume de acuicultura es apenas el 4%. Muy poca gente sabe que lo que está consumiendo es pescado de acuicultura. Y esto es lo que a mí me parece que se están cometiendo errores en donde se siembran peces de acuicultura en los cursos naturales y que yo creo que son actos, llamémosle, demagógicos, pretendiendo generar alguna conciencia sobre el cuidado del ambiente y sin embargo están introduciendo especies que son híbridas. En general, el surubí, ya aparecieron capturas de surubí híbridos en el Paraná, que son productos de acuicultura, donde se mezclan las dos especies de surubí, porque en cada una de estas especies encuentran mejores condiciones, mejor carne, mejor vida en cautiverio. Esto también genera un problema ambiental, sobre todo porque se pierden los valores genéticos propios de la especie pura. El pacú, por ejemplo, es un pez que se está utilizando mucho para el cultivo y aparecen sueltas donde normativas a nivel nación y provincia regulan de que la suelta de peces de cría de cautiverio tiene que estar respaldada por estudios y por un montón de cuestiones. No es valorable soltar peces al agua sin tener un control del origen de esos peces. Incluso hay peces de cría en cautiverio que adquieren enfermedades justamente por la cría en cautiverio, por el tipo de cría que tienen, que al soltar los recursos naturales contagian a las especies que no existían en el medio natural. Ahí están apareciendo surubíes con malformaciones.
porque se empiezan esas especies de cautiverio se empiezan a cruzar con las especies originarias, llamémosle. Bueno, ahora pasamos un poco a hablar de lo que son la descripción de las pesquerías que tenemos nosotros acá en el Paraná. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, para, digamos, que cambie un enfoque, ya veo un poco general de lo que es los peces, para tener un poco un conocimiento, acepto preguntas. Por ahí. Acá le preguntaba a Mariana, dos inquietudes que me surgen de lo que contás. Por un lado, ¿quiénes son los que largan estas crías, estos híbridos al curso del río? ¿Quiénes serían? ¿Son privados, organismos públicos? No sé, instituciones de ciencia e investigación. ¿Quiénes son los que largan y cómo se regula? ¿Quién controla eso? Si lo sabés, no sé. En realidad no hay ninguna regulación. Hay normativas y de las normativas son muy fáciles de evadir. Y el propio Estado tiene planes. Por ejemplo, Misiones tiene una ley que obliga a Yacyretá a sembrar peces, como una reparación del daño que hace la represa de Yacyretá. Y Yacyretá es justamente la que está produciendo especies híbridas, incluso con peces que son de Brasil, que no son de Argentina, y la sueltan. Uno de los peces que se está criando en cautiverio es la tilapia, que la tilapia está haciendo desastre en Brasil, en África, que son peces exóticos. Y también hay instituciones privadas. Por ejemplo, había una publicidad muy conocida en Santa Fe, creo que era Náutica Reconquista, que por cada motor Yamaha que se compraban, sembraban X cantidad de pacú. Y eran pacú de criadero, donde no, obviamente que tenían modificaciones genéticas, porque son peces modificados para que puedan tolerar mucho más el frío, para que crezcan más rápido. O sea que hay... Por eso utilicé la palabra demagogia, porque en realidad hay planes del Estado de siembra de peces, como generando conciencia, y en realidad se hace por ignorancia, porque no saben las consecuencias que tiene la siembra. Y demagógico porque parece que fueran buenos ejemplos y sin embargo no están debidamente estudiados para ver si... A ver, sembrar. Yo siembro pacú, siembro surubí. Siembro lo que puedo producir, no siembro lo que realmente hace falta abajo del agua, porque no se sabe lo que falta abajo del agua. El pacú lo puedo reproducir, el surubí lo puedo reproducir, pero no puedo, supongamos que algún relevamiento defina de que lo que falta abajo del agua son el chafalote, por decir una especie. Y no lo puedo criar el chafalote. Entonces no siembro qué tipo de balance estoy haciendo ecológico para sostener el equilibrio entre todas las especies que hay debajo del agua. Eso es más o menos lo... ¿Está más respondido? ¿Alguna otra? ¿Y sigo? Ahí. Sobre el tiempo del huevo al pez adulto. El tiempo del huevo al pez adulto. Varía mucho según las especies. Lo que yo mostraba ahí, esa imagen de que el pez remonta, esto lo decía Oldani, que Oldani también dio una charla acá para el Mitre, que a mayor tamaño del pez migran más kilómetros. Cuanto más chiquito, las migraciones son más cortas. Y las longitudes de las migraciones tienen que ver con el tiempo que el desove, que el huevito, se suelta. Los peces son de reproducción externa, digamos, la hembra suelta el huevo y el macho suelta el esperma y se mezcla todo eso. Algunos se fecundan y otros no se fecundan. Y en esa deriva, en agua, que a veces demora 24 o 48 horas, es cuando empiezan a colonizar estos ambientes así de inundables. Incluso la larvita, apenas nace, todavía no tiene autonomía de nado, no tiene ni siquiera desarrollada la boca para alimentarse, ni las aletas para moverse. Y llevan lo que se llama un saco vitelino, que es como una pancita donde tienen el alimento que se siguen nutriendo para seguir esa deriva. ¿Qué pasa cuando, supongamos que pusiéramos una represa en Rosario? Un caso que se va a dar
de la represa que se está queriendo instalar entre Goya y Reconquista. No van a remontar más los peces, digamos, sería la primer represa que existiría en la cuenca neta del Paraná-Paraguay. La única represa que existe sobre la cuenca del Paraná es la que va para el lado de Brasil. Los peces no podrían, harían tope en la represa de Goya. Los huevitos que sueltan los peces ahí, en ese tope, en su deriva y en ese tiempo que tardan en nacer, van a caer en el río de la Plata o en agua salada. Digamos, no alcanzaron a remontar tanto como para que entren en esta zona. Y se van a perder, se van a perder. Algunos van a nacer porque quedarán en esta zona y la mayoría probablemente se pierdan. Y los pocos que puedan llegar a pasar la represa, cuando desovan, después llegan al embalse, los pocos peces que puedan pasar la represa y desovar río arriba, esos huevitos cuando llegan al embalse a hacer aguas tranquilas tampoco van a poder pasar la represa. No van a pasar la represa. Se corta el río en dos, donde las represas incluso tienen un efecto negativo. Digamos, hay un caso, me estoy desviando pero es interesante. La represa de Itaipú está más al norte de la Ciretá, ya de Paraguay-Brasil. Ahí existían los saltos del Guairá, que eran unos saltos naturales, y ahí se montó una represa justamente aprovechando ese desnivel en el río. Había especies de cíclidos, los cíclidos son las chanchitas, no sé si se ubica más o menos, por ahí te hablo mucho de especies, no, pero había especies que eran exclusivamente, llegaban hasta esos saltos eran una barrera natural. Con la construcción de la represa, por las escalas de peces que han formado, empezaron a pasar aguas abajo. Entonces aparecieron especies exóticas, digamos, aguas abajo de un lugar donde no existieron nunca. Esos peces empiezan a competir con los propios del lugar y se modifica la estabilidad de las especies propiamente de ese sector. Fíjense cómo también desde agua arriba hacia agua abajo generan modificaciones en los hábitats. Pero vamos a seguir porque me voy una pregunta por ahí y otra más por allá y diga.